Buenos días, mi nombre es Joan Sebastián Campos. Les voy a hablar sobre el libro El ruido de las cosas al caer, escrito por Juan Gabriel Vázquez, que fue publicado en el año 2011 y en ese mismo año con este libro se ganó el premio Alfaguara. El escritor Juan Gabriel Vázquez, también reconocido como traductor, estudió Derecho en la Universidad del Rosario. Esta decisión la tomó ya que sus dos padres también son abogados. Terminó esta carrera pero no le gustó, por lo que decidió enfocarse más en la literatura y se fue a París a estudiar literatura latinoamericana. El libro habla sobre Antonio Llamara, que es el personaje principal, que es un profesor de universidad que al terminar sus clases se va para un billar en la calle 14 en el centro de Bogotá, en el barrio La Candelaria. En este billar conoce a Ricardo Laverde y se fueron haciendo muy amigos con el paso del tiempo y, y fueron hablando hasta un día que le ocasionaron un ataque terrorista a Ricardo Laverde, y lastimosamente Ricardo Laverde murió. Antonio Llamara quedó avaliado y herido, pero al otro día que se levantó en el hospital, eso no fue ningún obstáculo para él para averiguar todo lo de que tenía que ver con la muerte de su amigo Ricardo Laverde. Quería investigar todo desde un principio, cuáles habían sido las causas de esta muerte para así poder evitarla de él. El libro trata cuatro problemáticas, las cuales son el estrés postraumático, la inseguridad, la violencia y el narcotráfico. El estrés postraumático lo hace referencia al autor en la parte de que Antonio Llamara sufre este estrés, ya que él vio directamente cómo fue el asesinato de su amigo Ricardo, por lo que él quedó muy traumado y no era capaz ni de salir a la calle, pensando que le iba a pasar lo mismo. Incluso este estrés postraumático le ocasionó la difusión eréctil al personaje. Otra problemática de la que trata el libro es la inseguridad. La inseguridad más que todo en la ciudad de Bogotá, en la que ocurrieron los hechos. En esta ciudad ocurrían homicidios, secuestros y robos, por lo que a la gente le daba miedo salir a la calle, no más con el hecho de pensar de que alguna de estas cosas les iba a pasar. La filosofía de Nietzsche la podemos observar en el libro El ruido de las cosas al caer, en el personaje Antonio Llamara. A él lo podemos observar como el superhombre, ya que a él no le importaba el dolor o las consecuencias que tenía no haberse dejado recuperar del ataque terrorista. Él con el fin de poder averiguar todo sobre la muerte de su amigo Ricardo Laverde. Él también tenía sentido de pertenencia hacia Colombia y quería poder cambiar esa violencia que había tanto en Colombia, por lo que estas eran las características de un superhombre para Nietzsche. En el libro también podemos observar la filosofía de Nietzsche al final del capítulo 3, cuando van a investigar más sobre Ricardo Laverde y quedan con la duda de qué es lo que hay en la caja negra. Esto es llamado el nihilismo, como resultado de la negación de todos los valores vigentes. En este libro podemos observar que varios personajes son apolíneos y dionisíacos. Los personajes apolíneos, que observamos en la lectura El ruido de las cosas al caer, en los capítulos 2 y 3, son la esposa y la hija de Antonio Llamara, llamadas Aura y Leticia respectivamente. Podemos observar en ellas dos un personaje apolíneo, ya que, como el filósofo Nietzsche define, es un personaje tranquilo y sereno y que toman decisiones inteligentes, como estas dos mujeres que, a pesar del acto terrorista que le hicieron a su esposo y a su padre, lo tomaron con calma en vez de haber tomado malas decisiones. Por otro lado, los personajes dionisíacos que podemos observar en la lectura es Antonio Llamara, porque en la lectura El ruido de las cosas al caer, él se muestra como un personaje completamente opuesto a los personajes apolíneos, que en este caso serían personas impulsivas e instintivas, como lo dice el filósofo Nietzsche. Antonio era una persona que, a pesar del atentado que le hicieron unos sicarios que estuvieron al borde de ocasionarle la muerte, él lo único que quería hacer era poder investigar qué había pasado con la vida de su amigo Ricardo, que ocasionó todo esto y todos los miedos en él.
Por último, podemos evidenciar el término de filosofía eterna retorno, ya que el libro narra la época de violencia en Colombia, pero podemos observar que en la actualidad todavía sigue habiendo violencia, por lo que eso se repite y se repite sin un fin. Mi opinión personal respecto al libro, me parece que es un libro muy interesante, ya que narra toda la verdadera historia de Colombia como es, sin ocultar ningún espacio de la realidad. Narra todos los hechos de violencia que pasaron en la época del narcotráfico, la época de Pablo Escobar, y en ningún momento quisieron ocultar a Colombia como una Colombia mejor. Por último, en la escala del 1 al 10, al libro le doy una calificación de 10, ya que me gustó mucho leer este libro y me interesó mucho, ya que leyendo este libro pude aprender mucho sobre la historia de Colombia, todo lo que pasó, la época de violencia, del narcotráfico, y sin ningún tipo de que el autor tratara de ocultar la realidad del país. Listo, muchas gracias. Eso fue todo en el video de hoy.